Bien, buenos días. CSIF ha realizado unas convocatorias de concentraciones porque sobran los motivos en sanidad. Estas concentraciones van a ser mañana martes en el Centro de Salud de Nájera a las 8:30, el miércoles 14 en el Centro de Salud Siete Infantes a las 12 del mediodía, el jueves día 15 en el Centro de Salud de Alfaro a las 12 también, el viernes día 16 en las urgencias del Hospital de San Pedro también a las 12 y finalmente el martes día 20, la próxima semana, a las 18 horas en la Consejería de Sanidad en la calle Bretón. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, los motivos se engloban principalmente en una defensa de la sanidad y en una defensa de la dignidad del profesional médico. Porque tenemos topadas las pensiones, pero no las agendas. Porque los médicos y todo el resto de profesionales sanitarios que les acompañan en su actividad no quieren una medicina a granel. Porque se nos paga poco y se nos respeta menos. Porque no existe conciliación de la vida familiar y laboral. Porque esta no es la medicina que los profesionales queremos hacer, ni la medicina que los pacientes merecen recibir. Porque no es medicina 8 días de espera para ser atendido por tu médico de cabecera, no es medicina 3 a 6 meses para ser atendido por un especialista en consulta, o 6 a 18 meses para ser intervenido de una operación no urgente. Porque no es medicina la saturación en las urgencias, tanto de urgencias generales como de urgencias pediátricas en el Hospital San Pedro, fruto de que el primer escalón de la sanidad, que es la atención primaria, está cojeando. Ante esta situación, planteamos una serie de reivindicaciones, como son agendas transparentes, agendas sin rebosamiento, sin imprevistos, que no superen los 35 pacientes en las agendas de atención primaria ni los 30 en los de pediatría. El médico debe de volver a recuperar el manejo de las agendas. Planteamos también una desburocratización, diferenciar el acto médico del acto administrativo. Reivindicamos un mayor tiempo para el acto médico. Reivindicamos igualmente la libranza efectiva de guardia, derecho al descanso, la conciliación de la vida profesional y familiar, la equiparación retributiva, primero con las comunidades vecinas que nos llevan mucha ventaja, como es ya más que conocido, pero también la tendencia a esa equiparación con los países del entorno europeo, un mayor tiempo para la docencia MIR y un aumento efectivo de plantilla. Todos aquellos que se vean reflejados en estos motivos y en estas reivindicaciones y que se sientan concernidos por ellos, están invitados a mostrar su malestar en estas concentraciones que hemos convocado desde CSIF. Nada más. Y a partir de aquí, pues si tenéis preguntas o cuestiones, pues estaremos encantados en poder resolveroslas entre el equipo de sanidad de CSIF. De agendas sin rebosamiento, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues que aunque las agendas puedan tener un límite, ese límite diariamente se sobrepasa a lo largo de la jornada laboral del médico y finalmente pues se acaban atendiendo a 50, 60 pacientes, bueno, cuestiones que son pues una sobrecarga, una saturación y que van camino de una mala atención sanitaria que los pacientes no merecen. Y en cuanto a la burocracia, ¿cuáles son igual las labores que más tiempo os quitan?
Hay muchas labores de burocracia en una consulta de atención primaria. Están los asuntos de las bajas, de los informes, de partes. Hay mil cosas. Ángel, Sí. no sé. Sí, básicamente lo que ha dicho José Manuel. Hay pocos actos, hay muchos actos que no son médicos propiamente, que es como decía José Manuel, pues a base de pues, consultas, informes, gestión de bajas, que bueno, pues no deja de ser burocrático, y eso al cabo del día pues son muchas horas de bueno, pues que dejas de atender a lo que es realmente sanitario, y eso pues se ocupa pues a lo mejor por la mitad del día. Pues imagínate la cantidad de pacientes que se pueden atender en ese rato, ¿no? A eso se refiere con la desburocratización, ¿eh? Tal es así, por ejemplo, se ha creado hace poco a bombo y platillo por parte de la presidenta del gobierno, como era el Centro de Salud Digital, para atender a este tipo de consultas, ¿no? Centro de Salud Digital, que no es otra cosa que consultas telefónicas, ¿eh? Hablaba de la diferencia de salario o la diferencia de requisiciones frente a las comunidades de nuestro entorno. ¿Cuál es la diferencia o cuánto de grande es esa diferencia respecto a las comunidades que nos rodean? Pues verá, a nivel de un salario médico, comparado con el País Vasco, entre 900.000 euros mes está la diferencia, por un nivel de cualificación similar y un trabajo similar o incluso mejor organizado allí. No solamente es esta cuestión, también hay otras comunidades vecinas que no son tan conocidas, que tienen mejores retribuciones, y Castilla y León la hora de guardia la paga mejor que La Rioja. Castilla y León el complemento de carrera profesional lo paga mejor, sustancialmente mejor que La Rioja. Es decir, por ahí hay que empezar hasta llegar a ir equiparando situaciones laborales y retributivas con los países de la Unión Europea, porque si no, no conseguiremos atraer médicos que se nos marcharon. En los últimos 10 años se han marchado de España a otros países del entorno europeo en torno a 8.000 médicos y casi el doble de enfermeras, principalmente Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal. Si aquí las autoridades sanitarias realmente ponen todo lo que se tiene que poner para que las condiciones retributivas y laborales sean similares a los países de nuestro entorno europeo, es posible que muchos de esos 8.000 médicos y casi 16.000 enfermeras puedan plantearse volver a España. Y eso va a ser necesario, porque ahora mismo existe una falta más que llamativa de profesionales. En los próximos años se van a jubilar muchos, porque se ha estimado en torno a unos 5.000 al año en los próximos años, médicos, que se jubilarán. Si tenemos muchos médicos que se formaron aquí y emigraron porque las condiciones no les gustaban, pero luego les empiezan a gustar, van a estar encantados de venir. Ahora, si seguimos por este camino, pues al final el sistema sanitario español va a quebrar. Vamos a ser un país pobre desde el punto de vista sanitario y tendremos que acabar invocando a ese círculo pobreza-enfermedad que ya la OMS definió hace décadas. Mal futuro. No sé si hay algún caso de personas que tengan plaza en La Rioja pero que al final no hayan ocupado esa plaza precisamente porque no les gustan las condiciones. Los hay, esos casos, Ángel los conoce. Sí, hay casos concretos, con nombres y apellidos, gente que ha aprobado las oposiciones, eso creo que es a lo que te referías, que ha aprobado las oposiciones en La Rioja y teniendo plaza fija, La Rioja no ha tomado posesión y ha preferido quedarse, en este caso concreto uno que estoy acordando, ha preferido quedarse haciendo sustituciones en Castilla y León, teniendo plaza fija en La Rioja, en este caso era de médico de familia. Y es más, gente que ha aprobado y ha venido y ha tomado posesión de su plaza, en el momento que ha habido concurso de traslados y ha tenido la posibilidad de irse a su comunidad autónoma de origen, se ha marchado. Casos reales recientes, de las últimas OPEs, ¿eh? Esa es la realidad. La realidad es que incluso con muchas OPEs, que es necesario, por supuesto, pero
Planteando muchas plazas de OPE no es suficiente si las condiciones laborales de base son malas, pues la gente pues, o no viene, o si viene se vuelve a ir. Hay que mejorar desde la base. Si no mejoramos pues eso, las condiciones laborales, pues bueno, pues, iremos poniendo parches, pero nada, el problema seguirá ahí. ¿Cuál es el salario medio de un médico de nuestra comunidad, teniendo en cuenta no solo el salario base, sino los complementos y demás? Es decir, una media más o menos realista, no únicamente de lo que sería el salario base. Es difícil cuantificar porque existen muchos complementos y muchas variables. Las guardias, los turnos, entonces pues poner un salario así cuantificado pues es muy complicado. No me atrevería yo ahora a poner, pero pues quizá 2.000, 2.500 y los complementos luego son muy variables. ¿Y cuál puede ser más o menos la diferencia con respecto, por ejemplo, a Castilla y León, que es donde pues me acabas de poner el ejemplo que se queda? Varían mucho los complementos, sobre todo pasa en el caso de Navarra. En Navarra a lo mejor el salario es el mismo, pero los complementos son, bueno, pues hay complementos que aquí no existen y en Navarra sí. Entonces hablar de una cantidad concreta es que depende también de la situación concreta de cada uno, pero la diferencia de precio de la hora de guardia, pues en el caso de Castilla... Enfermería, en La Rioja, 16,90 precio de atención continuada, que es el precio de hora de guardia. Y sin embargo en el País Vasco estamos hablando del doble, de 29 con algo. O sea que la diferencia con las comunidades limítrofes es bastante considerable. Pero eso es solo un concepto. Y eso es un concepto, o sea que hay muchos más. Eso es un concepto que es las guardias, y luego las condiciones, las que realizas. Por ejemplo, otro de los conceptos o de los complementos, que es el de carrera, comparado con Castilla y León, un grado de carrera son en Castilla y León 600 euros más que en La Rioja. Hay que tener en cuenta que ese complemento que llamamos carrera profesional no es un complemento cualquiera que simplemente se te concede y ya está, no. Tienes que cumplir una serie de requisitos y una serie de méritos. Solicitarlo y una comisión de valoración, valorar y concederlo, y entonces accedes a ese complemento retributivo. No es sencillo alcanzar un grado, 2, 3 o 4, y en cada grado la diferencia es en torno a 600 euros comparado, como le digo, con Castilla y León. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes el grado 1 y te comparas con uno del grado 1, esa diferencia son 600, pero si estás en el grado 3 o grado 4, vete multiplicando. Y no son cosas que las tengas por tener, sino que las tienes que conseguir con un gran esfuerzo, tanto a nivel laboral como a nivel profesional, en cuanto a publicaciones y méritos de todo tipo. Y te lo tienen que aceptar. Por todo esto me imagino que se espera mucho seguimiento a las movilizaciones, ¿no? Pues como decía yo al principio, todas aquellas personas que se sientan identificadas en esta situación y concernidas por ella están invitadas, porque el malestar es muy grande y el malestar todos los días está en las conversaciones de todos los profesionales de la sanidad en La Rioja. Y estos días que hemos convocado estas concentraciones tienen la oportunidad de no solamente mostrar su malestar en sus conversaciones de café, sino también delante de la consejería el día 20 y delante de los centros de salud los demás días que ya hemos comentado.